Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí, todo listo para continuar con la serie sobre el Antiguo Testamento. Con nosotros, Alberto Ovalle. Continuamos en el libro de Deuteronomio en esta ocasión, y vimos en la lección anterior la manera como Dios nos enseña que la obediencia a Él es el camino para obtener su bendición abundante y continua. Vimos esto en el gran mensaje de Moisés en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Ahora, este gran sermón es seguido por otro gran sermón de Moisés en el capítulo 8. Este sermón también es sobre la palabra de Dios y la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Pero hay algo más aquí. Este es un gran discurso en el capítulo 8, versículos 1 a 14, sobre la palabra de Dios y sobre cómo la aprendemos. Ustedes tienen que obedecer los mandamientos que les doy hoy, y esto se repite muchas veces en este libro. Pero si usted mira esta exhortación sobre la palabra de Dios, note lo siguiente. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este gran sermón nos está diciendo primeramente el propósito de la palabra de Dios. Esto es muy importante para nuestra comprensión de la Biblia. Dios nos dio y Dios nos da su palabra porque Él quiere que sepamos cómo vivir. Dios no es un sádico que está sentado allá arriba haciendo todas estas reglas para ver cuán miserable nos hace la vida. Toda la palabra de Dios y toda la ley de Dios nació en el corazón del amor de Dios hacia el hombre. Esto es lo que está en el corazón de Dios cuando le da al hombre su palabra. Dios sabe lo que es la vida. Dios creó la vida. Y Dios sabe cómo podemos tener una vida completa. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo puedo tener esa vida abundante? Si realmente lo quiere todo, usted no quiere perderse de nada, la Escritura dice, venga a la palabra, porque si verdaderamente quiere vivir, venga a la palabra de Dios y obedezca cada palabra que Dios ha dicho y lo obtendrá todo, vivirá verdaderamente. Esto quiere decir que la palabra de Dios es todo sobre la vida. También significa que si usted quiere entender la palabra de Dios, hay dos maneras para estudiar la palabra de Dios. Primeramente, usted puede estudiar la palabra de Dios como lo estamos haciendo aquí. Usted puede ir también a un seminario o instituto bíblico, pero según la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8,
esa no es la única manera de estudiar la Biblia. De hecho, no es ni siquiera adecuada. Si la palabra de Dios lo es todo sobre la vida, entonces otra manera de obtener una visión de la palabra de Dios es estudiar la vida. La palabra de Dios nos da luz sobre la vida y la vida nos da luz sobre la palabra de Dios. De modo que mientras más sabes sobre la palabra de Dios, más aprendes sobre la vida. Y mientras más aprende sobre la vida, más sabe sobre la palabra de Dios o entiende la palabra de Dios. Esto se comparte. Esto quiere decir que si usted realmente quiere entender la vida, no es que va a llevar una vida monástica y a aislarse a sí mismo del mundo o en contra del mundo, sino que va a vivir la vida allá afuera donde realmente está la vida. Allí es donde usted llegará a comprender la palabra de Dios. Y esto es lo que Moisés les está diciendo en esta gran exhortación sobre la palabra que Dios les dio a través de él. Ahora, ¿cuándo les dio Dios esa palabra y cómo se las enseñó? Esto no significa que simplemente uno iba a una montaña y leía la palabra de Dios o iba a la tienda de adoración y el sacerdote le instruía. No es allí donde Dios les enseñó la palabra. Fue allí donde pasaron hambre y luego tuvieron que volverse a Él y reconocer que Él era la fuente de su sustento y Él les alimentó sobrenaturalmente. Fue a través de ese vagar en el desierto, a través de esa dura experiencia, que Él les hizo saber que no solo de pan vive el hombre, o solo de gratificar o satisfacer sus deseos o necesidades. El hombre vive de obedecer cada palabra que Dios le ha dado. Así que ellos no aprendieron la palabra de Dios en el seminario, ni siquiera en un santuario. La aprendieron en la experiencia de la vida. Otra observación que debemos hacer sobre este pasaje es la gran exhortación a cuidarnos de la opulencia. El apóstol Pablo hizo esta afirmación en sus escritos: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Este es un gran reto. ¿Sabe usted vivir así? ¿Sabe usted vivir en esos periodos difíciles de la vida? Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Podía estar encadenado a la pared de un calabozo y él podía decir: yo sé vivir así. Pero también podía decir: sé tener abundancia. Creo que ese reto es el más grande, saber tener abundancia. Un historiador cristiano hizo la siguiente observación: si la Iglesia de Cristo hace el trabajo, si la Iglesia de Cristo evangeliza al mundo en estos tiempos de prosperidad, será la única vez que esto haya sucedido en la historia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no hace el trabajo cuando es próspero y tiene abundancia. La tendencia entonces es volverse apóstatas y secos. El pueblo de Dios parece que hace su trabajo cuando está en pruebas severas. La Iglesia de Jesucristo nació en la persecución, ¿sabe? Nació en el suelo hostil del Imperio Romano, y en un periodo de 300 años hubieron 10 olas de persecución en contra de la Iglesia. Pero la Iglesia nunca ha sido tan viril, tan fuerte, tan viva como en aquel entonces. Necesitamos recordar este gran reto de Moisés. Cuando estemos en abundancia, no olvidemos. Note con cuánta frecuencia los profetas y los apóstoles dicen: recuerden, recuerden. Nunca olviden a Dios cuando estén en abundancia. Hay un próximo sermón, y es un sermón sobre la gracia de Dios. Moisés les dice: oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy
que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Aquí hay un hermoso concepto, el concepto de la gracia de Dios. La gracia de Dios significa el favor y la bendición de Dios, aun en la forma del carisma o poder de Dios. En cualquier forma que venga, es el favor y la bendición de Dios sobre nosotros. Esto no viene sobre nosotros porque somos buenos, o porque lo merecemos, o porque lo hemos ganado. Nunca debemos olvidar eso. Justo cuando uno cree que ha aprendido lo que es la gracia, tal vez no lo ha aprendido realmente. Este pasaje dice: no es porque ustedes son buenos, es porque Dios es bueno. Es porque Dios les ama. Por eso es que les bendice. Eso es lo que la palabra gracia significa. Esta es una tremenda exhortación sobre la gracia allí en el capítulo 9 del libro de Deuteronomio. Al llegar al concepto de gracia, note y fíjese en ese concepto a través de todas las Escrituras, porque su salvación, tal como está explicada en el Nuevo Testamento, estará basada en este mismo concepto. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección le sea de mucha ayuda y que pueda seguir cada edición en este interesante recorrido por el Antiguo Testamento. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios que usted puede solicitar y recibir completamente gratis a vuelta de correos. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.